¿Cómo debo entender el principio de ne bis in idem? ¿Cómo actuar cuando de un hecho se derivan penas y sanciones administrativas? ¿Se deben aplicar ambas o por el principio de ne bis in idem solamente se debe imponer una de ellas? El principio de ne bis in idem implica que no se debe valorar dos veces lo mismo. En el derecho en general y específicamente en el derecho penal, eso se refleja fundamentalmente a partir de no sancionar a una persona dos veces por lo mismo. Por ejemplo, si a alguien lo procesan por un determinado delito y lo condenan, entonces luego, por ese mismo delito, no lo pueden volver a procesar y sancionar, en aplicación del principio de ne bis in idem material. Incluso si hubiese sido absuelto y aparecieran luego pruebas que demuestren que era culpable, es imposible un nuevo proceso, en aplicación del principio de ne bis in idem procesal. ¿Se deben aplicar las sanciones penal y administrativa o solo una por el principio del ne bis in idem? Decidirse por una u otra debería depender de la necesidad de sanción para conseguir lo procurado en el orden penal y administrativo. Si se impone una sanción penal severa, realmente carece de sentido imponer la administrativa. Por ejemplo, una persona, mientras conduce un vehículo, se pasa el semáforo rojo y atropella y mata a otra persona. Al cometer un delito culposo, es procesado y le imponen una pena privativa de libertad. Además de esa pena, ¿debería pagar la multa por haberse pasado el semáforo en rojo? Si opto por el ne bis in idem, entonces tendría que decir que la pena privativa de libertad es suficiente. El pago de la multa es innecesario, porque el efecto que busca la prohibición de no pasarse un semáforo en rojo, a través de la intimidación, se logra con la sanción penal. De cara a la ciudadanía, la imposición de la sanción penal es suficiente para conseguir que las personas se intimiden y observen las normas de tránsito para el correcto funcionamiento del tráfico rodado. Exigir el pago de la sanción administrativa adicional se torna innecesaria y es una sobrereacción sancionatoria desproporcionada en términos de lo que busca la normativa penal y administrativa. La situación es distinta si la sanción penal no alcanza a cubrir el fin de protección de la sanción administrativa. Por ejemplo, el caso de un maestro de colegio público que hace tocamientos indebidos a una menor de edad. En términos penales, cometió un delito de actos contra el pudor, cuya sanción sería la pena privativa de libertad. Además, administrativamente, se le debería imponer una sanción penal como la destitución. Si le impusiese una pena privativa de libertad de 6 años como única pena, ¿qué va a suceder cuando la cumpla? Retornará al colegio. En este caso, por lo tanto, sí deberían aplicarse las dos sanciones, porque la pena no satisface el fin de regulación de la normativa administrativa disciplinaria, pues solo esta última apartaría definitivamente a una persona que ha mostrado su falta de idoneidad para mantenerse en un trabajo en el que se debe tener ciertas actitudes y condiciones para la enseñanza de niños. El artículo 3 del título preliminar del Código Penal establece que nadie puede ser sancionado dos veces por lo mismo, tanto penal como administrativamente, y que en caso concurran las dos sanciones, se impone solamente la penal. Si esto se tomara al pie de la letra, el profesor tendría que volver al colegio una vez cumplida la pena de prisión. En realidad, esto sería un absurdo. Lo correcto es no siempre afirmar el principio de ne bis in idem cuando por un mismo hecho concurran una pena y una sanción administrativa, porque su aplicación dependerá de la situación concreta. Y es el juez quien debe tomar la decisión. El derecho tiene que reaccionar en ciertos casos, pero solo en cuanto sea necesario. Si yo impongo una sanción sin que exista necesidad o en una dosis mayor a la que se requiere, entonces estoy siendo desproporcionado y mi restricción del derecho no resulta justificado.